Vamos a compartir los próximos minutos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Ministro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto. Bueno, muy bien. Varios temas, de esos que importan a la población, diría Botinelli, que lo estábamos escuchando. No, porque han quedado delineadas las pautas salariales una vez más para lo que será la novena ronda de los consejos de salarios. Estoy mirando para no equivocarme porque siempre se han presentado pautas diferenciales entre los sectores afectados y menos perjudicados. Vos y yo somos de la misma edad prácticamente, venimos de la misma generación y conocemos bien un país que socializa rápidamente las pérdidas. Y le cuesta al sector empresarial generar, salvo ese convenio histórico en la bebida, que lo hemos hablado acá en BTV también hace algunos días con Richard Reed y contigo. Entonces la pregunta es, ¿no se tuvo en cuenta eso? Que, por ejemplo, algún sector como el tecnológico, el agroexportador, pudiera ser una tercera pata, decir a los que les fue bien. A ver, el tema era cómo determinar esa situación. Era difícil establecer indicadores claros que definieran cuáles eran los sectores que mejor les había ido. De todas maneras, esa pauta, que es una pauta, la general, de recuperación y de recuperación de una parte de la pérdida, que la idea es completarla en la siguiente ronda, en la medida que la economía, todos esperamos, siga mejorando y creciendo, puede ser acordada en términos de mejor opción, ¿no es cierto? O sea, nosotros lo que hacemos es establecer la pauta que plantea el Poder Ejecutivo. No es, digamos, una obligación, las partes pueden acordar otra cosa, lo que para arriba o para abajo. Y eso va a depender de las negociaciones. Es cierto que hay sectores que han mejorado su situación, también es cierto que el panorama sigue siendo muy inestable a nivel internacional. Me estoy refiriendo al sector exportador, que es el que ha tenido una mejor situación así genéricamente hablando, aunque también allí hay diferencias entre los distintos sectores. Y hoy en día, por ejemplo, tenemos una traba en las exportaciones por la escasez de contenedores en el sector marítimo. Sí, en fin. Y de barcos. Es un problema mundial, salvo para los grandes países, ¿no? Exactamente. Entonces, ojo, porque también en este contexto que tenemos de un mundo tan inestable, nadie la tiene garantizada, ¿no es verdad? De todas formas, lo que nosotros dijimos es, el año pasado, fue, bueno, hacemos un periodo puente donde si la economía del Uruguay cae, cosa que cayó la del mundo, o sea que también la del Uruguay, entonces a partir de la siguiente ronda habrá un proceso de recuperación paulatina, gradual, y esa es la pauta general para el 95% de trabajadores, es eso. Dos o tres cosas con respecto a lo que has dicho. Dice, se puede arreglar en esa negociación para arriba y para abajo sin que el Estado esté mediando. Eso quedó escrito porque no estaba tan claro por lo que nos dijeron algunos sindicatos. Sin ninguna duda, o sea, es la ley, ¿no? La ley lo que dice es que si hay acuerdo bipartito, hay acuerdo bipartito. Y si es más arriba, queda refrendado. Y si hay más arriba, ha pasado, ¿no? Ha pasado en varios casos. Me acuerdo en el gobierno pasado que hubo un acuerdo muy hacia arriba que desde el gobierno del Frente Amplio se cuestionó, pero las reglas de juego son que si hay acuerdo entre partes, el acuerdo se consagra, se homologa, ¿no? Sí, obviamente que el objetivo del gobierno es apostar al empleo, ¿no? Sin ninguna duda. Ya voy a ir a eso. Tú decías, nosotros tomamos las pautas que manda el Poder Ejecutivo. ¿Cuánto puede hacer el Ministerio de Trabajo? Porque es obvio que todos los ministerios tienen que ver qué dice Azucena y qué dice Estas pautas fueron acordadas en conjunto entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, como en general ocurre. Eso está claro, pero ¿cuánto pueden empezar ustedes? Porque desde yo creo que hemos tenido un papel importante en la definición. No se puede negar que el Ministerio de Trabajo puso arriba de la mesa un montón de ideas y, sobre todo, un compromiso que está vigente, que es que lo que se perdió en este periodo puente que terminó el 30 de junio, que es el orden del 4,3%, se va a recuperar, porque hay un compromiso de la coalición, que fue un compromiso electoral, en donde en principio, antes del coronavirus, la idea era que no iba a haber pérdida del salario real, luego vino esta catástrofe mundial, y bueno, entonces eso se ha ido
demorando, pero el compromiso de la recuperación está en pie, ¿no? El mercado interno, ¿cuánto se puede ver afectado por esa pérdida salarial? El PIT-CNT hablaba en gobierno del Frente Amplio de los 10.000 pesistas, de los 15.000 pesistas, y hablaba hasta de 400.000 personas. Supongo que ahora hablará de los 20.000 o de los 25.000 pesistas. Ese sector la está pasando complicada. Antes una aclaración, Miguel, que me parece que es muy importante. Hay sectores que no perdieron salario real, que a veces eso lo pasamos de largo. Por ejemplo, la construcción, por ejemplo, la bebida, por ejemplo, la salud. O sea, allí hubo acuerdos diferentes y hubo algunos otros pequeños, que ahora no me acuerdo de memoria, que no ingresaron en el puente. Entonces, no es tan homogénea la situación. La mayoría sí. Y por supuesto que eso puede afectar, afecta el poder adquisitivo. Por otra parte, lo que nosotros quisimos con esta pauta que presentamos ahora para la 9ª ronda es iniciar un proceso de recuperación, tener en cuenta el empleo de manera tal de que una pauta de crecimiento exagerado del salario podría afectar las posibilidades de empleo, sobre todo para algunos sectores. Al mismo tiempo también tomar en consideración la heterogeneidad de las empresas, por eso hay una diferenciación por microempresas en relación al resto, y están los sectores que están en la lona, que eso no hay ninguna duda que están, y nosotros dijimos lo mejor que podemos hacer por ellos es pactar un año y volver a conversar dentro de un año, porque acordar hoy a 2 años para el sector turístico, para el sector de los eventos, de los espectáculos, será como, digamos, llevar a una definición de largo plazo o de mediano plazo, sí, eso es claro, para una realidad muy no muy se sabe inmediata. Lo que va a pasar en 2 semanas cuando se vean los efectos de la noche de la nostalgia. Por ejemplo. Hay algunos profesionales de las relaciones laborales y estoy hablando acá, te vamos a hacer escuchar algo, porque recién hablaba Botinelli de esto que él llama casi como una elección anticipada por lo del referéndum, es decir, para que nos digas cuál es tu opinión con respecto a esto, por favor. Luego del 2005 en realidad hubo un intervencionismo que tenía como objetivo fomentar la negociación, fomentar la protección y la creación de sindicatos, y ahora quizás estamos viendo un giro en cuanto al introducir reglamentaciones que tiendan quizá un poco más a limitar. Un ejemplo es el artículo de la Ley de Urgente Consideración sobre huelga, y más precisamente preocupante el decreto, que en realidad tiene un mecanismo que en esa confrontación de derechos fundamentales que son el derecho de huelga y quizá el derecho de propiedad, el derecho de los trabajadores no huelguistas a ingresar al establecimiento, prioriza uno de esos derechos, que son los derechos de propiedad. No comparto para nada la opinión del licenciado. Lo que estamos buscando es equilibrar los derechos que desde nuestro punto de vista son del mismo rango y que tienen que mantenerse y consagrarse. La libertad de la persona, del trabajador que quiere trabajar, hay que ampararla. El derecho de acceder al emprendimiento por parte de los directores también, y eso no significa limitar el derecho de huelga. Simplemente decir, mire, usted puede hacer huelga, puede hacer paro, eso no está fuera de discusión, pero no puede impedir que otros hagan otras cosas. Entonces, y por otra parte, esta discusión es un debate un poquito descolocado, porque no dice el licenciado que en el periodo anterior los trabajadores públicos tenían prohibido ocupar. Prohibido por un decreto de los gobiernos del Frente Amplio. Y yo vi, y tú también, desalojar a los trabajadores del Codicen por la policía. Sí, entrevisté a Alberto Brexia, en aquel momento ya desaparecido. ¿Sí? Cuando se hace el decreto dice que no se va a permitir más la ocupación de los lugares públicos. De todos los lugares públicos. Que me acuerdo que le preguntamos, además en Poder Ciudadano Radio, qué pasaba con los lugares privados, y dice, no, eso no se toca. Bueno, ¿y por qué? Entonces resulta que, porque incluía empresas públicas también, que son empresas. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es generar una situación de equidad entre todos los trabajadores públicos y privados, no limita el derecho de huelga. Esto además ha sido dicho específicamente por la OIT. La OIT, cuando fue convocada en la discusión de la Ley de Urgente Consideración, reconoció que la redacción del artículo que nosotros establecimos para limitar el alcance de las ocupaciones, porque uno puede hacer una huelga y pararse en la puerta, pero no puede
no dejar entrar al que quiere ingresar. Ese es el límite. Y dijeron que estaba totalmente alineado con las definiciones de la OIT. Me dicen que tengo un minuto y tengo dos preguntas. Está bravo. ¿Qué opinás de si Fernando Pereira fuera llegar a ser el presidente del Frente Amplio? Bueno, yo no puedo opinar sobre esa cuestión que es vinculada a otro partido y a una decisión legítima de otro partido. Fernando Pereira, como dirigente del PIT-CNT, ha tenido con nosotros un muy buen diálogo, tenemos una muy buena relación y nada, él tendrá que tomar la decisión si finalmente se le ofrece esa opción que obliga a salir del campo sindical y entrar en el terreno de los partidos, ¿no? Es lógico que haya chisporroteos en una coalición de gobierno, pero como estás viendo el episodio Cardoso y ahora el episodio Cabildo Abierto, por ejemplo, en el inicio. Bueno, a ver, en la política estas cosas ocurren y no hay que rasgarse las vestiduras. Hay diferencias a veces, hay líos, hay comportamientos que generan debates. Me parece que es parte de la vida política, la gente lo ve así, estoy convencido. Lo importante es que acá hay un gobierno que tiene una línea de trabajo que está representada en las orientaciones principales y más allá de estos chisporroteos, la orientación no está en discusión, ¿no? ¿Has tenido que hablar con Marín y Ríos por algo en especial? En estos tiempos no, por ahora no hemos tenido porque ahí hubo que conversar. chisporroteos también. Bueno, tenían bastante más que ver con posicionamientos ideológicos que se expresaban mucho en la campaña electoral. Por temas de gobierno no hemos tenido hasta ahora ninguna situación de diferencia. Por supuesto, el Partido Independiente es un partido el que nosotros representamos, Iván Posada, Daniel Radío, Mónica Botero, es un partido de centro izquierdo, un partido de orientación socialdemócrata y por lo tanto tenemos diferencias ideológicas con los demás, particularmente quizás con Cabildo Abierto. Pero a la hora de gobernar lo que importa son las decisiones que se toman en materia de políticas. Si uno piensa en el Frente Amplio y piensa en el pensamiento del MPP o del Partido Comunista comparado con el astorismo y el sereñismo, también hay diferencias ideológicas, ¿no? Gracias, Pablo. Un gusto grande.